Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti. Muy bien, comencemos. El problema me dice, los miembros de una armadura están unidos mediante un perno en la junta O. Determine la magnitud de F1 y su ángulo θ para lograr el equilibrio. Considera que la fuerza 2 es de 6 kN, ¿sí? Entonces, para este problema tenemos esta fuerza que podemos ver aquí. Nos pide calcular la magnitud de esta fuerza, no sabemos cuál es, y nos pide además este ángulo θ que está acá. Ahora, para esto nos dice que la fuerza 2, esta fuerza que pueden ver acá, vale 6 kN. Entonces, el primer paso para este tipo de problemas es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre que tiene que ir primeramente la fuerza, cada una de estas fuerzas, ¿sí? Y cada una de estas fuerzas tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Entonces, esta sería mi fuerza 1 en el eje X y esta sería mi fuerza 1 en el eje Y. Lo mismo para mi fuerza 2. Fuerza 2 en el eje Y fuerza 2 en el eje X, lo mismo para mi fuerza 3, fuerza 3 en el eje X, fuerza 3 en el eje y lo mismo para mi fuerza 4, esta es la fuerza 4, así que tiene componentes en el eje Y, fuerza 4 en el eje Y fuerza 4 en el eje X. Sí, aquí como los nombres, las fuerzas ya tienen sus nombres, estas serían sus componentes. Entonces el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, así que tendríamos lo siguiente: cada una de las fuerzas que conocemos con sus respectivos valores numéricos y sus componentes. Entonces, ahora que tenemos de manera gráfica esas componentes, vamos a calcularlas de manera matemática, ¿sí? Entonces, en este caso, la fuerza 1 tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando me dan el ángulo, yo tengo que usar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, cuando el ángulo que me dan está medido con respecto al eje X, voy a utilizar la función coseno para la componente en X y la función seno para la componente en Y. Además de que mi fuerza 1 en X va a ser positiva porque se va hacia la derecha, mientras que la fuerza 1 en Y va a ser negativa porque se va hacia abajo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar fuerza 1 en X igual a fuerza 1 por coseno de θ, ¿sí? Y vamos con mi fuerza 1 en Y, perdón. Y mi fuerza 1 en Y va a quedar fuerza 1 en Y menos fuerza 1 por seno de θ, ¿sí? Es negativa porque se va hacia abajo. Muy bien, vamos con el cálculo de las componentes de la fuerza 2. Asimismo, la fuerza 2 me dan el ángulo. Cuando el ángulo está medido con el eje Y, voy a utilizar la función seno para la componente en X y la función coseno para la componente en Y. Entonces, en este caso, mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a la fuerza 2 por el seno del ángulo, que en este caso es 70 grados. Si reemplazo mi fuerza 2 y yo sé que mi fuerza 2 es de 6 por seno de 70 grados kilonewtons. Esta sería mi fuerza 2 en X y mi fuerza 2 en Y también va a ser positiva porque la componente va hacia arriba y voy a tener que mi fuerza 2 va a ser igual a fuerza 2 por coseno de 70 grados. Entonces mi fuerza 2 en Y va a ser igual a 6 por coseno de 70 grados kilonewtons. Vamos con el cálculo de las componentes de mi fuerza 3. Igualmente mi fuerza 3, tengo este ángulo. Cuando el ángulo está medido con respecto al eje X, voy a utilizar la función coseno para la componente en X y la función seno para la componente en Y. Entonces, para la fuerza 3 en X voy a usar fuerza 3 por coseno del ángulo y para la componente en Y voy a usar fuerza 3 por el seno del ángulo, ¿sí? Y en este caso la fuerza 3 en X va a ser negativa porque se va a la izquierda y la fuerza 3 en Y va a ser positiva porque se va hacia arriba. Muy bien, entonces tengo lo que es mi fuerza 3 en X. Esto va a ser igual a menos fuerza 3 por coseno del ángulo, ¿sí? Es negativa porque se va a la izquierda, entonces la fuerza 3 tiene un valor de 5, así que va a ser la fuerza 3 en X igual a menos 5 por coseno de 30 grados kilonewtons. Ahora lo mismo hago para el eje Y. Para el eje Y sería la función seno, entonces me va a quedar que la fuerza 3 en Y va a ser igual a fuerza 3 por seno de 30 grados. La fuerza 3 tiene un valor de 5 kilonewtons, así que sustituyo y sé que mi fuerza 3 va a ser igual a 5 por seno de 30 grados kilonewtons. Positivo porque la fuerza 3 en Y va hacia arriba. Y vamos con el cálculo de las componentes de la fuerza 4. En este caso la fuerza 4 no me dan el ángulo, sino me dan este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. Entonces utilizo una relación. Voy a utilizar siempre una
fracción. Entonces en este caso, si yo quiero calcular la fuerza 4 en X, lo que voy a hacer es coger el mismo lado que yo quiero calcular, pero del triángulo pequeño, que en este caso sería 4, sobre la hipotenusa del triángulo pequeño, que sería 5. Entonces sería 4 quintos, que multiplica ¿qué? A la fuerza 4, ¿sí? Entonces voy a tener que mi fuerza 4 en X va a ser igual a 4 quintos, ¿sí? Y es negativa porque la componente en X va hacia la izquierda. ¿Por qué? Por la magnitud de la fuerza 4, ¿sí? Entonces mi fuerza 4 es de 7 kilonewtons, por lo tanto mi fuerza 4 en el eje X va a ser de menos 28 quintos kilonewtons. Lo mismo hago para Y. Para Y en este caso es este componente que está aquí. Entonces hago la fracción, cojo el componente el cual yo deseo calcular. En este caso quiero fuerza 4 en Y, así que cojo este lado del triángulo pitagórico, siempre cojo el mismo lado, ¿sí? Entonces sería 3 sobre quintos, porque tengo que armar una fracción. Entonces el numerador va a ser el lado que yo quiera calcular y el denominador siempre va a ser la hipotenusa o el lado más grande de este triángulo pequeño, conocido como triángulo pitagórico, que en este caso sería 5. Entonces va a ser menos, porque va hacia abajo, menos 3 quintos por la fuerza 4, ¿sí? Entonces tengo que la fuerza 4 en Y va a ser igual a menos 3 quintos por la fuerza 4. Sustituyo el valor de la fuerza 4, que es de 7 kilonewtons. Bueno, aquí me faltó sustituir. Aquí le podemos hacer un paso adicional, ¿sí? Yo, aquí he colocado directamente la respuesta. Sin embargo, el proceso correcto sería reemplazar el valor de 7 kilonewtons aquí en la ecuación para saber de dónde sale. Entonces reemplazo el valor aquí. Y 7 por 3 me da menos 21 quintos kilonewtons, ¿sí? Entonces, ahora que tengo las componentes de todas las fuerzas que están actuando, puedo hacer una sumatoria de fuerzas para lograr el equilibrio, porque recuerden que esto está en equilibrio. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas tanto para el eje X como el eje Y, porque voy a sumar fuerzas, y para sumar fuerzas deben estar expresadas en su forma vectorial cartesiana, ¿sí? Entonces la fuerza resultante en X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X, y como está en equilibrio, esto debe ser 0. Muy bien, entonces comenzamos. En este caso tenemos 4 fuerzas, así que la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X más la fuerza 4 en X debe ser 0. Estas componentes ya tenemos, así que reemplazamos cada una de estas. Aquí tenemos la fuerza 1 en X, fuerza 2 en X, fuerza 3 en X y fuerza 4 en X. Siempre reemplazamos con el propio signo que nos haya salido en los cálculos anteriores, ¿sí? Muy bien, entonces aquí reemplazamos el seno de 70, reemplazamos el coseno de 30 y aquí resolvemos la fracción. Ahora que hicimos esto, multiplicamos estos valores de aquí y luego hacemos finalmente una suma o resta, depende mucho de la situación, y tendremos lo siguiente. Por lo tanto, tengo esto que está aquí, así que despejo mi fuerza 1 por coseno de teta, y esto va a ser de fuerza 1 coseno de teta, coseno es igual a 4.292, y esta la voy a llamar ecuación 1, ¿sí? ¿Por qué le llamo ecuación 1? Porque tengo dos incógnitas. Muy bien, no puedo resolver más aquí, voy ahora con mi otra componente que es en el eje Y. Entonces la fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en Y, y como está en equilibrio, esto debe ser 0. Entonces, ¿cuántas fuerzas teníamos? Teníamos 4, así que mi fuerza 1 en Y más mi fuerza 2 en Y más mi fuerza 3 en Y más mi fuerza 4 en Y debe ser 0. Reemplazo cada una de estas ecuaciones que ya había calculado anteriormente y tengo los siguientes valores, ¿sí? Una vez que tenga esto, resolvemos lo que podamos resolver, en este caso el coseno de 70 y el seno de 30, y resolvemos esta fracción y nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Una vez colocados estos valores, realizamos la respectiva multiplicación aquí y aquí. Y al hacer esto vamos a obtener lo siguiente. Ahora sumamos y restamos dependiendo del caso todos estos valores y tengo la siguiente ecuación. Tengo el siguiente resultado. Ahora despejo mi fuerza 1 por seno de teta, ¿sí? Entonces despejando tengo que este valor, como está sumando, pasaría a restar, y como ambos son negativos, ambos multiplico por menos 1 y me queda el valor positivo en ambos miembros, ¿sí? Y esta la voy a llamar ecuación 2 porque tiene dos variables y no puedo resolver más, así que esta va a ser ecuación 2. Una vez que yo tenga esto, si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, así que planteamos un sistema de ecuaciones
¿sí? En el sistema de ecuaciones tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra ecuación 1, que era la fuerza resultante en el eje X, y nuestra ecuación 2, que es la fuerza resultante en el eje Y. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el método de sustitución, ¿sí? ¿Cómo se aplica el método de sustitución? Escogemos una de las dos fracciones, en este caso, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo escojo la ecuación 1 y despejo una variable, ¿sí? En este caso cojo la ecuación 1 y despejo la variable f1. Entonces, como coseno de θ está multiplicando, pasa a dividir y ya tengo una variable despejada. Y a esta variable despejada la vamos a llamar como ecuación 3. Una vez que yo tenga la ecuación 3, esta ecuación debo reemplazarla en la otra ecuación. Si yo escogí la ecuación 1 para despejar, este valor lo voy a reemplazar en ecuación 2. Si yo hubiera escogido la ecuación 2 para despejar, debía reemplazar lo que me hubiera salido aquí en ecuación 1, ¿sí? Entonces, como yo escogí la ecuación 1 para despejar, este valor reemplazo en ecuación 2. Entonces, primer paso, copio la ecuación 2 para saber dónde voy a reemplazar, ¿sí? Entonces, aquí me adelanté un paso, perdón. Aquí está mi ecuación 2, ¿sí? Copio la ecuación 2, la pueden ver aquí. Ahora en ecuación 2 reemplazo el valor que yo acabo de encontrar, y en este caso encontré f1, así que este es f1 y lo reemplazo por el valor que acabo de encontrar, que está aquí. Y si nos damos cuenta, seno de θ sobre coseno, seno sobre coseno es igual a tangente, entonces tengo 4.292 por tangente de θ igual a este valor. Despejo tangente de θ, así que esto pasa a dividir. Tengo lo siguiente, hago la respectiva división y tengo el valor de la tangente. Despejo el ángulo θ, que va a ser tangente a la inversa de el valor que pueden ver aquí, y yo sé que θ tiene un valor de 4.69 grados. Listo, ya tengo una variable encontrada. Esta variable encontrada siempre la voy a reemplazar en ecuación 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación 3? La que está aquí. Así que primer paso, copio la ecuación 3 para saber dónde voy a reemplazar. Entonces, una vez hecho esto, reemplazo el coseno de θ, en este caso el ángulo que acabo de encontrar. Saco el coseno de este ángulo, realizo la respectiva división, ¿sí? Y tengo, bueno, este paso está de más, así que se está repitiendo. Haciendo la división, tengo que mi fuerza 1 es de 4.306 kilonewtons y lo expreso con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y redondeo en el caso de que sea necesario. Y tengo que mi fuerza 1 es de 4.31 kilonewtons, ¿sí? Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal nuevamente. Cualquier duda o sugerencia, recuerden que dejo mi número telefónico en la descripción, o a su vez me pueden dejar en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.